7 Magazine en la 7 de La Rioja. En este caso, esta semana vamos a fijarnos en la salud ginecológica. La menopausia es el periodo de transición de la edad fértil a la edad no fértil de la mujer, en la que se produce una caída de los estrógenos. Esta caída hormonal va a producir una serie de síntomas a nivel genital que empeoran muchísimo la calidad de vida de las mujeres, llegando incluso a imposibilitar hacer una vida normal o incluso tener relaciones sexuales. Estos síntomas son la sequedad vaginal, el estrechamiento de la vagina, el picor, el escozor, dolor en vida normal o con las relaciones sexuales, pérdidas de orina, infecciones de repetición. Estos síntomas pueden aparecer no solo por este proceso natural de la menopausia, sino que también puede afectar a pacientes que han sido o están siendo tratadas por procesos oncológicos debido a la quimioterapia o la radioterapia administrada en la zona pélvica. Pueden acelerar la aparición de estos síntomas o los pueden empeorar. Otras enfermedades autoinmunes, dermatológicas de la piel, como el líquen escleroso vulvar, nos produce unos síntomas, como hemos dicho antes, muy intensos, incluso nos pueden producir una deformidad o pérdida de la anatomía completa de los genitales de la mujer. Muchos de estos procesos tienen tratamientos como los que usamos convencionalmente, cremas, óvulos, a veces necesitan una corrección quirúrgica, pero además disponemos de una gran batería de tratamientos que son completamente seguros para las pacientes, no tienen efectos secundarios y producen una mejoría casi desde la primera aplicación, que son los tratamientos de ginecología regenerativa y funcional o ginecoestética, como se conocen comúnmente. Estos tratamientos son, por ejemplo, el láser ginecológico, que es un dispositivo basado en energía que mediante calor lo que va a hacer es regenerar todo ese tejido vaginal, mejorar la hidratación, regenerar las fibras elásticas, las fibras colágenas y devolver no solo el aspecto estético a los genitales, sino su función de sostén, su función sexual y mejorar enormemente la calidad de vida de las pacientes. Además, el láser nos va a permitir realizar tratamientos quirúrgicos a nivel genital que son mínimamente invasivos y que proporcionan una recuperación muy rápida para las pacientes. Otros tratamientos de los que disponemos son el ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas, que lo extraemos de la sangre de la propia paciente y que se administra mediante microinyecciones en el área de la vulva y de la vagina. Y estos tratamientos nos van a permitir regenerar esos tejidos, mejorar toda esa sintomatología que acompaña a la menopausia o en mujeres después de los partos que tienen esa sensación de hiperlaxitud vaginal o dolor pélvico y lo más importante a veces, que es la incapacidad para tener relaciones sexuales completas. Además, el ácido hialurónico también nos permite corregir defectos en caso de cicatrices dolorosas o de atrofia de los labios mayores. Otro tratamiento muy novedoso del que disponemos es la toxina botulínica, que tiene muchas aplicaciones en medicina. Normalmente la conocemos por su efecto para la prevención de las arrugas faciales, pero en ginecología también tiene su utilidad y se utiliza para el tratamiento del vaginismo y la vulvodinia, que son patologías que producen una contractura muy intensa de los músculos de la entrada de la vagina, impidiendo a las mujeres tener relaciones sexuales, impidiendo esa penetración durante la relación, y lo que ocasiona es un dolor tan intenso que genera incluso conductas de evitación. Bien, pues la toxina botulínica lo que va a hacer aplicada en esos músculos es producir una relajación a ese nivel y favorecer que la paciente tenga unas relaciones sexuales satisfactorias y sin dolor.
El tiempo que tardan en recuperarse estas pacientes va a depender fundamentalmente pues, de la propia paciente, del tipo de patología que presente, de la percepción de los síntomas que tenga la paciente. La ventaja que tienen estos tratamientos es que prácticamente desde la primera aplicación van a obtener una mejoría en los síntomas. Sí que van a ser necesarias varias sesiones y en función, como he dicho, de cada tipo de paciente, de cada tipo de síntoma, serán necesarias más o menos sesiones. Pero en la mayoría de las ocasiones notan mejoría desde el primer momento. La media de tiempo en la que las pacientes suelen notar mejoría es a partir de la tercera aplicación del láser o bien de los otros tratamientos, que suele ser entre los 3 y los 6 meses después de la aplicación. Son efectos también bastante duraderos. Normalmente con 3 sesiones conseguimos que el efecto se prolongue a lo largo de un año o incluso más. Hay pacientes que ni siquiera necesitan hacerse más tratamientos o solo alguno de recuerdo de vez en cuando. El problema que tienen este tipo de patologías o de situaciones es que las mujeres no lo exteriorizan lo suficiente. Normalmente se normaliza que cuando entras en menopausia tengas que tener sequedad, o que se te escape la orina, o que no puedas tener relaciones porque ya eres mayor, porque eso es lo normal, o que después de un parto tenga dolor. Bueno, pues eso no es lo normal. No hay que interiorizar estos problemas como algo normal o tener vergüenza en hablar de ellos, y ese es el principal problema, que muchas mujeres no hablan de esto con sus médicos o con sus ginecólogos, lo guardan para sí y no saben tampoco que existen toda esta batería de tratamientos que son seguros y que son efectivos y que las pueden ayudar. Salud en 7 Magazine, y ahora vamos a hablar de algo muy tradicional en el otoño. Vamos a hablar de micología, lo vamos a hacer con Carlos Pérez del Amo. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas Bienvenido, tardes, él es el presidente del Grupo Cultural Micológico Verpa. Es tiempo de hablar desde luego del mundo de la micología aquí en nuestra tierra. Sí, es el momento. Empieza la temporada ya de finales de verano y hasta bien adentrado el invierno. Es un poco la época normal de aparición de setas y de gente que va al campo en búsqueda de ellas. ¿Cuáles son esas especies más reconocidas en nuestra tierra, en La Rioja? Bueno, se suele hablar, en las guías aparece sobre la comestibilidad de las descripciones que se hacen, unas pequeñas referencias, es comestible, no es comestible. Entonces, comestibles hay unas cuantas, pero realmente interesantes de cara a la cocina son muchas menos. Se puede hablar de cualidades culinarias buenas, pues de unas 50 especies en España, Y en La Rioja, pues bueno, pues se pueden recoger del orden, los aficionados pueden conocer del orden de 8, 10, 12 especies que ellos conocen y recolectan, más o menos. ¿Qué se necesita tener para ir al campo y recolectar aquí en La Rioja? Bueno, pues en principio un poquito de sentido común y precaución. No es extraño que la gente se extravíe en el campo, entonces conviene o bien conoces la zona con bastante detalle o ir siempre como mínimo 2 o 3 personas que te puedas apoyar en un momento determinado. Otra cuestión es el reconocimiento de las setas, de las especies comestibles. Todos sabemos que hay algunas, como he comentado, que son comestibles, pero hay otras que son casi duplos, que son prácticamente iguales y se pueden confundir. Entonces hay que reconocer tanto más la especie tóxica que la especie comestible. Es fundamental reconocer esas especies y evitarlas. Luego, por otra parte, pues está un poco
algo que estamos incidiendo bastante desde las asociaciones y desde la propia administración, que es el cuidado del medio ambiente. Y los hongos no dejan de ser una parte importantísima del medio ambiente y de la ecología. No tenemos más que pensar que los árboles son lo que son gracias a los hongos. Árboles o plantas en general y hongos forman simbiosis de las que se benefician ambos seres, y las unas sin las otras no serían viables o no lo entenderíamos, ¿no?, la naturaleza como tal cual la entendemos en estos momentos. Hacía referencia a la importancia, ¿no?, dentro de la ecología de los hongos. ¿Qué mal comportamiento hacemos los humanos cuando vamos a esa recolección? Bueno, pues el más negativo yo creo que es el de recoger setas sin criterio. Es decir, recogerlas, cortarlas, llevártelas, o simplemente cortarlas, dejarlas allí o darles unas patadas, que es algo que sucede con cierta frecuencia. Creo que cada vez menos, creo que se está adquiriendo cierta conciencia de que es algo que hay que cuidar, que es fundamental, y bueno, creo que por ahí va un poquito el tema. Pero básicamente es esa, es falta de conocimiento, falta de criterio, en fin, más que eso es peor que coger grandes cantidades que la gente se lleva y tal. Yo creo que es peor todavía el destruir sin fundamento. Tanto es así que en el año 2015 apareció un decreto en nuestra comunidad donde se recogen especies que son recolectables y especies que no son recolectables. En general, la idea es, los hongos están protegidos todos, no se puede coger ninguno, excepto aquellas especies que tradicionalmente son consumidas. Y bueno, pues en La Rioja, pues la seta de cardo, la seta de chopo. Hay un catálogo, como dentro del propio decreto hay una lista, un catálogo de especies que se pueden recolectar, y creo que son del orden de 100 especies, con lo cual quiero decir que nadie puede sentirse mal o con problemas a la hora de salir al campo por el límite de esas especies. Luego también hay un límite de cantidad, son 3 kilos por persona y día, y hay un límite de horarios, es decir, por la noche no puedes estar en el monte recogiendo setas. ¿Cuáles serían esos horarios para ir a recolectar? Pues ahora yo creo que va vinculado un poco con el amanecer y el anochecer. Es decir, no sé exactamente los horarios, pero sí que hay un límite de momento, es por la luz, porque no te extravíes, básicamente. Lunes y martes tampoco se puede ir a recolectar. En La Rioja es una peculiaridad del decreto, en otras comunidades esas limitaciones no existen, pero aquí se llegó a la conclusión que, puesto que el viernes, sábado y domingo los bosques recibían una carga muy alta de gente, pues evitar o hacer descansar de alguna forma los micelios lunes y martes, que es generalmente cuando no va nadie, excepto algunas personas que, claro, esos sí que han podido sentirse un poco molestos por la norma, pero en general yo creo que es bastante positiva y permite regenerar micelios en un momento determinado. Hablabas de esas especies tóxicas. ¿Suelen darse todos los años algún tipo de intoxicación en La Rioja? Bueno, en la Rioja no hay mucha información, no nos pasan información de los hospitales, y evidentemente aquellas consultas que no son de hospital pues se pierden un poco en el aire. Pero normalmente, siguiendo unos estudios que hizo un médico de Barcelona, se puede hablar de 800 intoxicaciones en toda la península anuales, de las que unas 100 requieren hospitalización. Y aproximadamente entre 5, 7, 8 personas de media hay de fallecimientos todos los años. Puede haber años que prácticamente no ocurran problemas, pero puede haber temporadas con mucha cantidad de especies y de setas que sí, entonces se desborda un poco el tema. Y desgraciadamente, pues todos los años hay fallecimientos.
Este año va siendo bastante bueno en ese aspecto. Va habiendo algunas intoxicaciones que yo voy recibiendo información muy periódica, no ha sido abundante las intoxicaciones, pero sí que las ha habido, leves, como siempre. Sí, estoy hablando de intoxicaciones pues tipo diarreico, vómitos, estados febriles, dolores musculares, que te pueden durar 1, 2, 3, 4 días y se pasa sin más. Esas normalmente no requieren hospitalización y dependiendo de las especies, pues bueno, no requiere nada más que cuidados. Cuidados, vaya, te quiero decir, de hidratarse, de beber líquido y de una dieta, sin más. Estamos charlando con Carlos Pérez del Amo, el presidente del Grupo Cultural Micológico de Verpa, de aquí de La Rioja, sobre esta etapa que desde luego es la etapa clave para la micología. Y vamos a hablar también de las jornadas micológicas programadas para estos días que arrancan hoy. Sí, esta tarde. Esta tarde tengo el honor de impartir una pequeña charla sobre el género Lactarius, el catálogo que estamos elaborando en La Rioja. Y bueno, centrado en ese género, unas 50 especies, hablaré un poquito de cómo se llega a él, de los orígenes del género, sus características y luego un pequeño detalle de cada una de las especies que nosotros tenemos clasificadas. En España hay del orden de 150 especies diferentes de lactarios y aquí tenemos localizadas 50 aproximadamente. ¿Hay alguna zona en La Rioja especialmente potente para la micología? Pues sí, evidentemente. Aquellas zonas que tengan un arbolado, unos bosques densos, bien cuidados y permanentes, que no sean de repoblación, en fin, naturales, con cierta altura y tal, pues esas zonas son las más propensas, las más propicias. Coinciden pues normalmente con las zonas de pinares y de hayedos, de cebollera, de la zona de Ezcaray, de Sierra Laez. En fin, también hay hongos en las zonas más mediterráneas, más bajas, pero bueno, con más intensidad las tenemos siempre en bosques de media a alta altura. Estamos hablando de estas jornadas micológicas programadas para esta semana. Mañana también van a hablar de si hay que confiar de las setas compradas. Sí. Porque claro, también nos da la tranquilidad ir a una tienda a comprar setas, ¿no? Para los que no entendemos, hay que fiarse, hay un cierto control en la comercialización de estos hongos. Debería haberlo. Otra cosa es que no exista. Judith mañana nos hablará precisamente de esos temas. Ella es una especialista, porque es inspectora micóloga de micología en Castilla y León. Es una figura que aquí no existe, pero ella conoce en profundidad este tema y nos podrá informar muchísimo mejor que yo. Sí que es cierto que nosotros, y yo incluso he tenido alguna experiencia aquí en Logroño, de indicarles a algunas personas que estaban vendiendo setas en su comercio, de que las tenían mal informadas o que las especies no eran las que ponía. Y bueno, pues son situaciones que pueden llevar a problemas, Por fortuna, las especies que se comercializan son muy poquitas, bastante bien conocidas, y eso evita en gran parte el riesgo, pero no, por ello no deja de existir. También tenemos algún ejemplo relativamente reciente de incluso restaurantes que han tenido intoxicaciones con grupos de comensales por recibir, y además en un cauce legal, digamos, o sea, no era un señor que vino allí y se las vendió, no, vino a través de una empresa comercializadora con sus personas que te garantizan un poco, pero sin embargo, pues faltó ese problema. Concretamente en Valencia hubo, pues no sé, 15, 16 intoxicados, leves, no graves, pero bueno, es algo que hay que considerar siempre. Interesante, sin duda, esta jornada sobre la confianza en las setas compradas, que esto nos hace pensar en la profesionalidad, ¿no?, de quien está al otro lado del mostrador. Luego, el día 5, el viernes, vamos a hablar de especies en Europa. Sí, de Cantarellus concretamente. Viene Ibai Olariaga, es un biólogo, está en la Universidad Juan Carlos de Madrid. Es presidente de la Sociedad Ibérica de Micología y
y del Departamento de Micología de la Sociedad de las Ciencias de Aranzadi. Es toda un referente en la micología nacional. Y bueno, hizo unos estudios de Cantarellus en toda Europa y eso es una revisión. Pues, exactamente no lo conozco, lo conoceremos esta semana. Imagino que habrá especies nuevas, recombinaciones, en fin, una actualización de ese grupo. También el sábado han organizado una salida para recolectar, en este caso para socios. Sí. Está destinada únicamente para los socios. Sí, en principio, a ver, no es el tema de no admitir, entre comillas, gente que no sea socios, porque si no tendríamos que estar atendiendo a un número enorme de personas y entonces nos impediría hacer el cometido que necesitamos, que es ir un poco a prospectar por ahí y tratar de localizar pues las diferentes especies para la exposición. Claro, si tienes que estar pendiente de que alguien se te pierde o en fin. Porque el domingo es la exposición a la que hacía referencia, desde las 11 de la mañana hasta las 2:30 va a haber una exposición de hongos silvestres y de cultivo en Gran Vía. Efectivamente. ¿Es así, abierta al público? Sí, ya digo, todo el mundo que quiera ir, allí estaremos para atender. Habrá que condicionar la visita un poco a la seguridad respecto de la pandemia. Bueno, habrá que ir con mascarilla, trataremos de que exista cierta distancia entre los asistentes y de hecho vamos a procurar abrir un poco las mesas y los espacios, poner menos especies que otros años, de forma y manera que la gente no se nos acumule en un pequeño espacio de las mesas. Entonces, esa es un poco la idea. Y allí, pues bueno, atendemos a la gente, expondremos también material de cultivo, especies de cultivo, que hemos pedido. Desde hace años ya colabora con nosotros de las personas del Centro Tecnológico del Champiñón de Autol y nos pasan una serie de muestras de setas de cultivo y setas que ellos llaman exóticas, que son especies que se pueden cultivar pero que no se comercializan. Bueno, pues hemos querido hablar y conocer un poquito más sobre micología cuando estamos en plena recolección, en un momento idóneo, y lo hemos querido hacer con Carlos Pérez del Amo del Grupo Cultural Micológico Verpa, que precisamente organizan esta semana unas jornadas micológicas con diferentes charlas muy interesantes, como hemos hablado, y también el domingo una exposición. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias a vosotros, gracias. Gracias, vamos a hacer una pequeña pausa, de la vuelta vamos a continuar, nos vamos a ir a dar una vuelta, un paseo por La Rioja. Ya saben que está preciosa en otoño con diferentes propuestas culturales y turísticas. No se muevan hasta ahora mismo.